Estamos muy acostumbrados a un edificio, a un salón grande, pero cuando veo yo y leo en la Biblia que se reunían en casas para escuchar la palabra de Dios, le confieso, cada que escucho eso, mi mente viene a la casa del hermano Hilario, viene en lo que tengan, en lo que tienen, están todos reunidos para glorificar, para buscar a Dios. Y esta mañana, hermanos, vamos a ir a Éxodo 21, vamos a seguir estudiando Éxodo 21. Vamos a leer todos juntos. Vamos a ver el capítulo completo, pero vamos a nosotros a leer nada más del 1 al 11, hermano. Éxodo 21. Permítame tantito que se me cerró. Éxodo 21. Y vamos a leer juntos del 1 al 11. Voy a empezar a leer yo, hermanos, y ustedes en el 2, y así nos reunimos en el versículo 11, y vamos a estar estudiando esta mañana el capítulo completo. Palabra de Dios dice: estas son las leyes que les propondrás. Si cumplirás el 6 años servirás, mas el séptimo saldrá
encuentro solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo me hubiera dado mujer y ella tiene hijos con hijo, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar como a la puerta o al poste, y su amo lo llevará en la puerta y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no dará a su señor lo cual no por esposa, se le entregará esa y no la podrá vender a pueblo extraño como a la desechada. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si no para la mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal. Juntos, hermanos, versículo 11. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Hermanos, esta parte, quiero que regrese conmigo, hermano, al domingo 24 de diciembre. Si recuerda, bueno, si no se acuerda, quién predicó fue el hermano Omar. Y el hermano Omar hacía una ilustración al final del tren. ¿Sí recuerda el ejemplo que decía el hermano? De repente nos sentimos atrapados en esas vías del tren, amarrados, y pareciera que viene un tren y nos va a destrozar. Pero el hermano decía, ahora en Cristo nosotros estamos arriba del tren. Ahora, hermano, el hermano cuando decía esta parte de ya estoy en el tren, ahora yo quiero complementar esa ilustración. Cuando nos subimos al tren, que llamamos cristianismo, conlleva también convivir con otros creyentes. Y eso implica, hermanos, que él decía, oye, vas a convivir con otros, vas a convivir en ese tren con otras personas. El hermano decía, adórale en comunión y obediencia. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque quiero seguir con esto, porque en este capítulo 21 vamos a ver cómo se empieza a detallar los 10 mandamientos. O sea, vimos el decálogo. Ya terminamos los 10 principales. Pero ahora, en estos siguientes capítulos, es el detalle. Es ese detalle de los mandamientos principales, por así decirlo. Pero esto que empezamos a ver, si usted se da cuenta, la primera parte que leímos, hoy estamos hablando de esclavitud. Esos 11 versículos que acabamos de leer, estamos hablando de esclavitud. Hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo que esclavitud? ¿De qué me está hablando? ¿Cómo que vender a tu sierva, vender a tu hija? ¿De qué me estás hablando? Hermanos, es importante porque ahora Dios les va a dar a este pueblo el detalle de los 10 decálogos, o sea, del decálogo, le va a decir, en tu vida diaria, tú tienes que vivir así. Pero Dios en eso que le está diciendo, en esto que vamos a estudiar, Dios le empieza a decir a ellos, tú tienes que ser diferente a los demás. Oye, los demás tienen esclavos, sí, pero tú lo vas a hacer de esta manera. Vas a ser diferente a aquel pueblo. Vas a ser diferente a los demás. ¿Por qué? Porque yo te he elegido. Y recordemos el contexto principal de Éxodo. Salvados para servir. Y sobre esa idea, hermanos, sobre esto, Dios quiere que su pueblo sea santo porque Dios es santo. Dios quiere que sus hijos sean santos porque Él es santo. Vamos a orar y vamos a entrar en esta mañana. Padre, gracias te damos nuevamente por este momento. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, por estar aquí reunidos, por gozarnos en tu palabra. Ayúdanos en este momento, que nuestro corazón se abra, que nuestra mente quite cualquier prejuicio y podamos entender tu palabra. Gracias, Padre, por todo. En nombre de Cristo Jesús, agradecemos. Amén. Y hermanos, esta mañana, empezamos a estudiar, vemos, pero es importante, hermanos, entender el contexto, porque si yo le empiezo a decir sobre esclavitud, usted se va a decir, pues, ¿qué está pasando? Hermano, este pueblo, recordemos de dónde viene, en dónde están y qué ha pasado con este pueblo. Este pueblo estuvo más de 430 años esclavizado. Este pueblo no sabe vivir de otra manera más que siendo esclavo. Salió de Egipto y apenas va a empezar a convivir
entre ellos, pero ya sin ser esclavos. Bueno, entonces, ¿por qué Dios está diciendo que cómo trates a tu esclavo? Hermanos, en ese momento, los mismos hebreos, cuando ya no podían pagar sus deudas económicas o materiales, ya no tenían terreno, ya no tenían propiedades, terminaban pagándose ellos mismos. Si tenían hijas, las daban como pago. Si ellos mismos se vendían, porque tenían que pagar la deuda. Eso era el contexto cultural de ese pueblo. También, hermanos, es un pueblo que ha estado 430 años esclavizado en una cultura egipcia. Donde él se educó, este pueblo creció con una cultura egipcia. Y si usted no cree que la cultura afecta, yo le puedo decir, hermano, porque yo no soy regio de nacimiento, que yo tengo mi cultura del lugar donde yo nací. Y curiosamente, cada pueblo, cada zona se distingue por algo. Y yo bromeando digo, y le digo a mi esposa, yo no quiero comprar un asador, porque el día que compre un asador, estoy aceptando que soy regio. Y se ríen porque ahora sí me entendieron de que hablo de contexto cultural. Yo quiero seguir diciendo, no, yo soy potosino, a mí las enchiladas huastecas, a mí esto. La cultura afecta mi forma de ver, mi forma de pensar, mi forma de vivir. Y este pueblo era lo que tenía. Dios empieza a transformar aquí y le está diciendo al pueblo, ¿cómo te voy a transformar? Dios podría haberlos cambiado inmediatamente, pero Dios quiere que su pueblo vaya creciendo en confianza a Dios. ¿Le suena, hermano? Dios lo puede cambiar drásticamente, sí, pero Dios quiere que usted en su vida diaria vaya creciendo con el Señor. Vaya en esa progresión con Él. Vaya confiando en el Señor. Es importante entender. Recordemos Éxodo 2, 13 y 14. Y le voy a decir, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. ¿Quién los veía? Moisés. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés le está diciendo, ¿por qué se golpean si ustedes son hermanos? Ustedes son hebreos, ustedes son un pueblo. Y fíjense lo que le responde. ¿Quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre nosotros? Ese era el pueblo que Dios tenía que educar, que tenía que enseñar, que tenía que transformar. Y recordemos que antes de este pasaje, Moisés había matado a un egipcio porque había maltratado a un hebreo. Y le dicen, ¿piensas matarme como maltratas al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, ciertamente, esto ha sido descubierto. Hermanos, este era su contexto. Ellos eran un pueblo, corría por su sangre la esclavitud. Y otras cosas, otros comportamientos, hermanos, que Dios con estas leyes les iba a empezar a controlar. Les iba a empezar a llevar, para llevarlos al final de esto, al libro del pacto, hermanos. Recordemos, ellos ahorita están en el monte del Sinaí. Salieron de Egipto. Llegan al monte de Sinaí. Recordemos que había una ruta corta para la tierra prometida. Y Dios los lleva por la ruta larga. Y se van a pasar, hermanos, 1 año en el monte Sinaí. Hermanos, la importancia que Dios le dio a que su pueblo entendiera cuáles eran las pautas para su vida diaria. Y recordamos cómo Jesús en el Nuevo Testamento dice, ¿cuál es el mandamiento principal? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a tú mismo. En estos 2 mandamientos se cumple la ley. Hermano, Dios quiere hacer una transformación en su pueblo. Y hermanos, lo digo, la brújula, una brújula, se está tomando una brújula, la brújula siempre apunta al norte. Pero la decisión a dónde ir es suya. La brújula solo te dice, para allá está el norte. Usted toma la decisión a dónde ir. El tema de esta mañana, hermano, es salvo para obedecer. Salvo para obedecer. Porque Dios te da una dirección, tú debes guiarte con su palabra. Y número 1, hermanos, en confianza en tu libertad. En confianza en tu libertad. ¿Y por qué les digo esto, hermano? Los primeros 11 versículos que acabamos de leer está hablando de esclavitud, pero Dios está haciendo notar, y empieza este detalle, pero esta parte de la esclavitud le está recordando al pueblo, oye, fíjate, te acabo de dar los 10 mandamientos, te acabo de decir que tengas a través de Moisés, y tú cuando me viste, tuviste temor. Eso fue lo que predicó el hermano Martín, el 24. Me viste y tuviste temor, tanto así que le dijiste a Moisés, tú trata con él y nosotros trataremos contigo. Tuvieron temor de Dios.
tuvieron temor de Dios. Y Dios les iba a dar esas leyes para que ellos pudieran cambiar su vida. Ellos ya sabían en carne propia que era ser esclavo. Y lo que quería que su pueblo entendiera es que ellos no hicieran lo mismo que les hicieron cuando ellos fueron esclavos. Dios quiere tratar el tema principal porque ellos vienen de ser esclavos. Él los libertó, pero Dios les está diciendo, es por mí. Haz las cosas por mí. Y fíjense, hermano, cómo esta parte, Dios los quiere transformar y Dios empieza a hacer algo diferente. Va a haber esclavitud, sí, pero tu esclavitud va a ser diferente a la de los otros países. Y vamos a ver estos temas, pero antes de esto vaya conmigo a Levítico. Levítico 25, yo creo que lo he leído, hermano. Levítico 25. Versículos del 39 al 46. Voy a leer, hermano, síganme con su lista. Dice así: y cuando tu hermano emproveciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y tus hijos, consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Le está diciendo a este pueblo, fíjate, algo diferente, algo que está haciendo una distinción, hermanos, con la esclavitud en otras naciones, en otros lugares, es que Dios está limitando la esclavitud para su pueblo. Dios no está quitando la responsabilidad que tienes de tus acciones. Dios está diciendo, te pongo un límite. Si esta persona se tuvo que acabar vendiendo por lo que sea, hermano, está diciendo, tú hebreo, y tú hebreo, que a lo mejor administraste mal lo que Dios te dio, te acabas vendiendo a tu hermano, tú no lo puedes tratar como un esclavo. Como dice, como criado. ¿Por qué? Porque yo los liberté. Porque yo les he dado. Y fíjense, me brinco al 46. Y le podréis dejar en herencia o sea, le puede dejar como herencia, pero podía dejar a estos siervos como herencia a sus hijos, pero dice, fíjese al final del versículo 46, y le podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis, cada uno sobre su hermano con dureza. Y vuelvo a repetir, cada uno sobre su hermano con dureza. Hermano, ahora me regreso otra vez a eso. ¿Qué dice Dios? Dios limita. Versículo 2. Si compara el siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre. Si hablamos de negocio, una persona en otro país que compra esclavos, compraba esclavos por toda la vida de esa persona. O hasta que lo vendiera. Porque era una propiedad, hermano. Y Dios les decía, no, tú vas a ser diferente. Tú vas a dar 6 años. Y al séptimo será libre. Dios protege, hermano. Ahora, Dios está controlando y limitando el contexto cultural de cada quien. El contexto cultural de este pueblo. Dios quiere que cambien, claro. Por eso Jesús viene a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú sabes que tú no quisieras ser esclavo. Eso viene adelante. ¿Quién viene a cumplir la ley? Cristo. Pero este pueblo le está diciendo, te voy a controlar con esto. Y empieza a explicar cómo es el desarrollo en el día a día. Porque, pues, sí, hermano, sí podemos entender que en el día a día, no, pues sí lo voy a dejar libre. Oye, pero si pasa esto, o si pasa aquello, pero me estás hablando de un siervo, me estás hablando de un hombre, pero si es una mujer. Y empieza a describir, hermano, lo que cada uno dice. Y hermano, le voy a decir esto, porque ese era el contexto de ese momento. Las mujeres eran propiedades de los hombres. En ese contexto, hermano. Estoy hablando hace de 4,000 años. Eran propiedades de los hombres. Por eso dice, si su amo le hubiera dado, el versículo 3, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Porque está diciendo que si ese hombre se vendía como esclavo, la propiedad era la mujer. Entonces esa mujer iba con él. Y cuando él era libre, ella era libre porque era su propiedad.
Y ahí empieza a describir. Pero Dios también, hermanos, controla aquel, porque la siguiente parte, la siguiente descripción, habla de cómo esta persona se vendía como esclavo. Entraban varios factores. En el pueblo de Israel, un joven o un niño se consideraba ya adulto mayor a partir de los 12, 13 años. Entonces, si se iba a vender como esclavo, pues ese joven iba a salir libre a los 18 años. Pero si ese joven se vendía más adulto a los 19, a los 20 años como esclavo, iba a salir a los 24, 25, 26 años. Y para la cultura del pueblo hebreo en ese momento, que un varón a esa edad no se casara, era algo peligroso. Entonces por eso dice esto: si entró solo, saldrá solo. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos, la mujer y sus hijos serán de su amo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hago esta descripción? Porque compró a un siervo y tiene una sierva y ese amo los casa, pero la sierva sigue siendo del amo. El hombre se puede ir, la mujer no podía ser. Por eso dice más adelante: si cuando alguno vendiere su hija para sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Y pareciera, hermano, que lo que estoy diciendo es que Dios menospreciaba a la mujer. Y no, hermanos, si hasta ahí me quedo, sí podemos entender que pareciera que el varón tiene más valor que la mujer. Y fíjese lo que dice. La siguiente parte, Dios no le dedica versículo 8, 9 y 10 a hablar de la esclavitud de la mujer, porque si la mujer no tuviera importancia, pues ¿para qué hablamos de ella? Al contrario, la mujer tenía más oportunidades de ser libre y ser librada de la esclavitud. ¿Por qué? Porque si el amo la tomaba como esposo o el amo la daba a su hijo como esposa, ella automáticamente dejaba de ser esclava y pasaba a ser hija. Tenía todos los derechos de ser hija del dueño. Y ya no la podía tratar como esclava, sino como hija. Yo le daba el ejemplo a mi esposa porque no estaba leyendo con ella y me decía: no te entiendo. Le digo, le dije, como si nosotros viviéramos en aquella época, yo estuviera casado contigo y tuviéramos a Zoe y a Isaac. Más grandes, ¿verdad? Tan chiquitos. Dije, pero por X o Y razón, alguien me acababa vendiendo a su hija. Y yo como padre, porque en aquel entonces, hermanos, también, los padres decidían con quién se casaban los hijos. Así que, jóvenes tienen muchos privilegios. Ahora ustedes eligen con quién casarse. Antes los padres eran culpables de con quién te casabas, ahora no. Pero en aquel entonces los padres decían: y si yo decidía que esa nueva esclava que yo tenía se casara con mi hijo, y yo le decía a Isaac, pues ni modo, Isaac, te vas a casar con la que yo acabo de decir. Yo a ella no la podría tratar como esclava. Ella pasaba a ser como Zoe, como mi hija. Y los mismos derechos, y los mismos privilegios, y todo, hermano. Y la segunda parte, si no la tomé y no la casé, y no incluso yo no la tomé como esposa, decía, si no, tú le tienes que dar oportunidad de que ella sea rescatada. Versículo 8, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a un pueblo extraño cuando la desechare. Y hermanos, por desechar y rescate se refiere a que si el papá de esa muchacha, o el tío de esa muchacha, o el que fuera de la familia, llegaba a pagar la deuda por cual esa muchacha había sido vendida como esclava, ella se podía ir, porque no había tomado el amo. Entonces ella podía ser libertada. Y si fue tomada como esposa, pero el otro esposo se consigue otras esposas, porque en aquel entonces, hermano, también estaba permitido tener muchas esposas. Pero le voy a decir algo, hermano, porque de repente algunos varones o jóvenes dicen, yo quisiera estar en aquella época para tener muchas esposas. Pues sí, pero les recuerdo, versículos 9 y 10, mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si la tomare para la otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces tú podías tener todas las esposas, pero a todas las ibas a tratar por igual. Así que, hermanos, agradezcamos a Dios que en nuestro país no se permite eso. Y con la que tiene, hermano, dedíquele todo su tiempo, esfuerzo y vida. Vuelvo a insistir, ese era el contexto cultural de aquel entonces. Y si no pasaba nada de esto, decía, si ninguno de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, ella será libre. Hermanos, fíjese la mujer. Dios presenta varias oportunidades de que deje de ser esclava, mientras que el varón solamente tiene una: servir 6 años. Servir 6 años. La mujer tiene
Cuando entendemos, hermanos, esto, cuando podemos decir, y cuando entendemos que cuando hablamos de esclavitud, y Dios está hablando de esa esclavitud, hermano, ahorita en nuestra cultura, en México ya no se permite la esclavitud. Ya no vamos y nos venden personas y no te permiten que la persona que te debe se pague consigo misma. Por ley no se permite. Pero sí, hermano, aunque no directamente somos esclavos, nos hemos convertido en esclavos de muchas cosas. De lo material, de la tecnología, y a veces de mi orgullo, de mi vanidad, diciéndole a Dios, es que de las 5 cosas que me han bendecido, 4 están bien, pero la quinta no. Es que esa no me gusta. Creyéndonos mejor que Dios para muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Es que yo quería que fuera así. Eso se llama vanidad, hermanos. Le estamos diciendo a Dios, tú no sabes dirigir mi vida. Y miren, cuando vemos esto, nosotros, hermanos, ya no podemos ser esclavos de estas cosas, porque alguien ha pagado por nosotros. Y es Cristo. Mire lo que dice, vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eres el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que lo odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Y eso se lo está diciendo, hermanos, a este pueblo. Así, hermano, pero es que usted está hablando del Antiguo Testamento. Pues, hermano, confíe que es su libertad. La libertad que usted tiene, hermano, ahorita, no es la libertad que creemos libre de una esclavitud física. Estamos libres de la esclavitud del pecado. Eso, hermano, cuando estamos libres de esa esclavitud, entendemos y debemos dejarnos guiar por la palabra del Señor. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y el que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, cuidado con que se esclaviza. Porque ¿sabe cuál es el problema? Es que de repente hacemos lo mismo que estos hebreos. Cuando ya no sé cómo pagar, yo voy y me vendo. Así le hacemos nosotros, hermano. Trabajo de más, me preocupo de más, no confío en el Señor. Quiero en mis fuerzas solucionar las cosas que se están presentando en mi vida diaria, porque en el fondo no confío en que Dios va a controlar y dirigir mi vida. En el fondo creemos que mi plan es mejor porque Dios no puede hacer los cambios que necesito en mi vida. En mi vida es mejor que mis hijos vayan a tal escuela, que mi trabajo sea mejor en tal cosa, que mi horario sea tal esto, que los pastores deben hacer este tema, que deben ser las reuniones en tal hora. Hermanos, dejemos que el Señor sea el que dirija, y usted dedíquese como esclavo, pero ahora de Cristo, como siervo de Cristo, a leer la palabra, a orar, a convivir con sus hermanos. Y convivir no porque sea voluntario, hermanos, es un mandato. Ya no se excusen, estoy cansado, es mi vida, ¿por qué se meten? Ellos no me entienden. Pero hermanos, si entendemos que Dios nos ha dado a su Hijo por salvación y nos ha libertado de la esclavitud del pecado, podemos entender, como decía la hermana, que todo lo que hacemos a veces se queda diminuto a lo que Dios nos ha dado. Porque incluso muriendo seremos más felices estando con el Señor. Y
hermano, en la práctica, cuidemos, prediquemos el Evangelio, hermano. ¿Y dónde empezamos predicando el Evangelio? En casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y prediquémonos el Evangelio nosotros mismos, porque de repente nos olvidamos. Porque de repente no recordamos que Cristo murió en la cruz. Y ando predicando otras cosas, corrigiendo a otros hermanos, pero no veo la basurita en mi ojo. Hermano, cuando un hermano le pregunte, ¿cómo estás? No te he visto. No te he visto en varias semanas, no te he visto en varios días. Que le hable un hermano, no se moleste, hermano. A veces suena el teléfono. Ay, es el hermano. ¿Y ahora qué quiere el pastor? Ya sé que no fui el domingo, ya sé que no fui el miércoles, pero tenía cosas que hacer. Y cuando decimos eso, el problema no es el pastor, no es el hermano que me está hablando. Estamos diciendo, ahí está Dios, tratando de dirigirme, tratando de controlarme. Y yo le estoy diciendo a Dios, ay, cómo da lata. Dios te ama, disciplina. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermano, disfruten la confianza que usted tiene en libertad de que ya no es esclavo por gracia de Cristo. Siendo siervo de Él. Y lo grandioso de esto, hermanos, es que es un ministerio de gracia que no podemos entender por qué Dios nos ha dado tanto sin merecer nada. Pero debemos ser un reflejo y tratar de agradecer con lo poco que podamos, con el cuerpo cansado que tenemos, fatigado, pero darle gracias. Ayer les estuvimos hablando varios hermanos, los pastores, y uno me dio risa que me dijo, hermano, es la primera vez que me habla. Y en el fondo me dolió, porque dije, tienes razón. Yo no tomé la posición de, ¿cómo me estás hablando a mí si yo soy el pastor? ¿Cómo crees? No, Dios me está diciendo, hey, ojo con tus ovejas. En esa humildad que Cristo nos recuerda que no somos nada sin Él. Que cada que estás fallando y cada que te crees mejor, tu vanidad se queda en el piso, porque recuerda que Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que resucitó y Él es el que está a la diestra de Dios Padre. Y Dios nos amó primero que dio a su Hijo, para que fuéramos libres de esclavitud. Ahora ve por qué Dios le está enseñando Éxodo y cómo aplicaban las leyes de la esclavitud. Porque Dios te da una dirección, tú debes guiarte con su palabra. Ya lo dije, número 1, en confianza en tu libertad, pero también en confianza en tu perdón. Tú tienes libertad de Cristo porque Él ha pagado tus pecados. Dios te ha perdonado y cada vez que te ve a ti, ve a Cristo. Tú has sido perdonado, hermanos. Confiemos en ese perdón. Tengamos fe en ese perdón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero confiemos en nuestro perdón. Y fíjese los siguientes versículos 12 al 25. Lo voy a leer, hermano. No importa que me extienda, pero lo quiero leer. Dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios le puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual has de huir. Y aquí quiero hacer hermano, aquí estamos diciendo, pues si es la primera vez que Moisés le está diciendo a este pueblo, ¿cómo que Dios va a decir a dónde huir? Más adelante, en Números y en Josué vamos a ver que hay ciudades de resguardo. Hay ciudades de resguardo. En Números se mencionan esas ciudades de resguardo y en Josué se dice que van a ser 6, 3 en un lado del Jordán y 3 en otro lado del Jordán. Fíjese, hermano, cómo Dios está diciendo algo que al pueblo en este momento no le interesa saber qué es eso. Nada más que Dios lo está guiando. No es que Dios no esté en contra del asesinato, hermano. Aquí es un asesinato. Acaba de decir en el decálogo, no matarás. Versículo 14, pero si alguno se ensobreciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo el que robare a una persona y lo vendiere o si fuera hallado en sus manos, morirá. Y aquí voy a hacer otra pausa. ¿Recuerda quién hizo esto? Una historia que contamos mucho. Los hermanos vendiendo a José. ¿Cuál era la paga de ellos? La muerte. Aquí está diciendo, hermanos, si así mismo el que robara una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá.
Por eso ahora vamos para atrás y creemos y entendemos por qué cuando los hermanos vieron a José dijeron, nos va a matar. Tenía todo el derecho de hacerlo. Pero Dios controla, Dios guía. Y es bonito, hermano, cuando lo leemos, lo entendemos, porque esto es la fe. El oír, nuestra fe es en el oír y por la palabra de Dios. Si lo ha hecho con otros, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Igualmente, que maldijere a su padre y a su madre morirá. Además, si alguno riñere, y uno riñere a su prójimo con piedra con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaré los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y hermanos, aquí sigue Dios queriendo transformar. Esta es otra ley para que su pueblo se vaya transformando. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué les digo que este pueblo, y les decía, este pueblo en su sangre traía no solamente la esclavitud, también eran vengativos? Y voy a hablar del pueblo, hablando del pueblo. Recordamos, si se acuerdan de la historia de Dina, cuando fue violada por un príncipe, y que sus hermanos Simeón y Leví, ¿qué hicieron? Engañaron y mataron. Y no solamente al príncipe que ultrajó a su hermana, mataron a todo un pueblo. Hermanos, esos eran las venganzas de ese entonces. Arrasaban con todo. La venganza era descomunal, se salía, no era contra la persona. Por eso Dios en este pasaje, en este bloque, les empieza a decir, versículo 12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Y Dios empieza a acotar, empieza a decir, el que haga algo malo, pague por eso malo. No toda una nación. Las venganzas en estos pueblos eran descomunales. Y eran un ciclo que no terminaba, porque cuando ellos se vengaban, recordamos que dijo Jacob, que dijo a sus hijos, ¿qué has hecho? Has puesto una carga sobre mí, porque ahora ellos mataron a un pueblo entero, y todos los pueblos se podían juntar. Él dice, se van a juntar y me van a querer matar. Y ahí no termina, y el ciclo empieza, y esto era la naturaleza de este pueblo. Y Dios los empezaba a controlar, hermano. La venganza Dios la estaba controlando. La estaba limitando. Y hermanos, lo contrario a venganza es perdón. ¿Cuántas veces usted no ha faltado al pacto? Como eso. La paga del pecado es la muerte. Y cuando usted se lo merece, Dios ve a Cristo crucificado, resucitado, y usted puede ser perdonado. Tan descomunales eran que si recordemos la historia en Génesis, Lamec, cuando él dijo en su jactancia, en su arrogancia, si Caín fuera vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces. De ese grado era descomunal las venganzas que se veían en ese entonces. Dios está dando una justicia correcta. Dios no está quitando el pecado de este pueblo, no está diciendo, no te vas a ser responsable de lo que hiciste. Claro, diciendo, vas a ser responsable. Por eso dice, el que hiere a alguno, haciéndolo así, él morirá. Y después empieza a describir cada situación que se puede presentar en el pueblo. Pero también dice, 6º mandamiento, no matarás, y el que lo haga, pagará con muerte. Si esto no fue intencional, entonces podrás ir a las ciudades de refugio que ya les mencioné. Pero también aquí está un 5º mandamiento del decálogo, honra a tu padre y a tu madre, y si no lo haces, morirás. Hijos, ojo, honra a tu padre y a tu madre, pero también padres, no exasperes a tu hijo. Porque incluso faltándoles a esta honra,
a tu madre y a tu padre, tú mereces la muerte. Y si no fue que los hiriere, no los maté, no hice nada, pero igualmente el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Y hermanos, cuando dijimos maldijere, muchas veces pensamos en decir alguna maldición por nuestros padres. Pero a veces los maldecimos cuando decimos, es que Él no sabe lo que es mejor para mí. Él no sabe lo que es correcto para mí. Él es anticuado. Él no entiende cómo es ahora. Él no entiende cómo es. Y hermano, nos gusta que digamos, nuestros hijos hacen eso. Sí, hermano, dele, pégale a mi hijo irresponsable. Hermano, es lo que usted también hace con Dios. Dios, ¿qué quiere lo que le acabo de decir con la llamada? Ay, me está hablando el hermano. Ay, me está hablando el pastor. Le estamos diciendo a Dios, yo no confío en tu dirección. Yo no confío en lo que tú quieres para mí. Dios no sabe, la Biblia es anticuada. Mire, me están enseñando de esto, hermano. Por favor, ahorita si yo mato a alguien, pues me tienen que demostrar primero. Nosotros tenemos un Padre que lo ve todo. No tenemos un lugar, un rincón para escondernos, para decirle yo no lo he hecho. Él nos ha dado todo, pero también nos observa todo. Octavo mandamiento, no hurtarás, el pago es la muerte. Y lo último, hermano, la ley del talión, ojo por ojo, que después se le conoció así. Esto era ojo por ojo, hermano, se salió a veces de control, pero lo que aquí se refiere es el pago justo al daño realizado. Por eso dice, ojo por ojo. Oye, le lastimaste el ojo a la persona, pues tú vas a pagar con tu ojo. Le tumbaste un diente, tú pagas con tu diente. Le cortaste la mano o el pie, o quemadura, bueno, tú vas a recibir el mismo castigo. Hay algo alusión a lo de Dina. No es que voy a arrasar y, mira, me tumbaste un ojo, ahora te voy a matar. ¿Cuántas películas y hechos no vemos y vemos que se centran en venganzas? Es que, hermanos, o a veces en nuestra vida, en nuestro corazón, respecto al enojo, a veces es que ya no le hablo a ese hermano porque hace mucho me ofendió. Y hermano, ¿y en qué lo ofendió? No me acuerdo, pero me ofendió. Y él no me ha pedido perdón. Y no se ha disculpado. Y él me ofendió y por eso yo no lo visito. Y por eso yo no le hablo. Hermano, Dios lo perdona todos los días. ¿Quién usted no es para perdonar al hermano? Si el hermano no pide perdón, usted pida perdón por lo que sea que haya hecho, y ahí será olvidado todo. No cantamos y decimos que Dios agarró nuestros pecados y los lanzó al fondo del mar. ¿Por qué hace esa expresión de lanzó al fondo del mar? Hermanos, ningún humano ha llegado al fondo del mar. Entonces, si Dios agarra nuestros pecados y los avienta al fondo del mar, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejor y no perdonar? Hijos, perdonen a sus padres. Padres, perdonen a sus hijos. Perdonen a sus hermanos. No carguen con eso. Por eso Dios dice, traer todas las cargas a mí. A eso se refiere. No solo nuestros problemas, todas las cargas. Es que el hermano me ofendió. Hermano, su mandamiento es amar a tu prójimo. Entonces, hermanos, esta frase a veces la utilizamos mal, la de ojo por diente. Ojo por ojo, diente por diente, la usamos mal, es una frase mal utilizada. Y Dios lo que quería era impartir una justicia real y justa. No con excesos, hermanos, no pagando el doble de las consecuencias. Dios quería y demostraba que Él hacía una restauración santa y que hacía una justicia redentora. Hermanos, nosotros estamos en constante justicia redentora. Y constantemente, porque lo gozamos en Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, Él dice, fíjese lo que dice Jesús respecto a ojo por ojo. Vaya conmigo a Mateo. Y fíjese, porque aquí a este pueblo sí le está permitiendo ojo por ojo y le está diciendo, mira, si te sacan un ojo, pues quítale un ojo, si te cortan una mano, córtale la mano. Pero fíjese lo que dice Jesús respecto a esto en Mateo 5. Versículo 38, Mateo 5, versículo 38, dice así: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero hoy yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
A cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, lleva con él 2. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Que una cosa era cumplir la ley, y otra cosa es vivir por la gracia, bajo la gracia, porque Dios en esta gracia está diciendo, yo te he dado todo, tú da todo. Me gusta mucho esta frase, si cualquiera te obliga a llevar una carga, 1 milla, llévalo. Y esto, hermanos, es donde yo les decía, si el hermano no está disculpado, no se ha perdonado, tú ve y dile, hermano, yo lo perdono. Perdóneme si en algo lo ofendí. Pero restaure la comunión, porque Dios nos demuestra por medio de Cristo una restauración constante. Practique con sus hermanos. Hermanos, aquí muchos, cuando decimos esto, oye, me pegan una mejilla, pon la otra. No, hermanos, ahí sí prefiero que sea la ley, ojo por ojo. Si me pega, yo le pego. No, hermanos. Por Cristo es claro. La justicia total es aplicada. La justicia total que Dios merecía por el pecado, que pedía de Dios, era la muerte. Y Cristo la cumplió. Entonces, si Cristo te está diciendo, si te pegan una mejilla, pon la otra. Si te piden cargar 1 milla, carga 2. Si te piden dar, da. Y hermano, y eso es todo. Te piden tiempo, te piden cosas materiales, da las cosas. Despréndete de ellas y confía en que el Señor podrá hacerlo de otra manera. Confía en que tu Padre, que Dios está dirigiendo a tu Padre. Y Padre, confía en que Dios va a dirigir a tus hijos, pero también no te quites de tu responsabilidad como Padre de que tú guíes a tu hijo a Dios. Porque el último punto, hermanos, porque Dios te da una dirección, tú debes guiarte con su palabra. Y lo dije, en tu libertad, confiando en el perdón, pero en la confianza que tienes una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad cuando eres llamado hijo de Dios. Cuando te llaman cristiano. Y la primera responsabilidad que tienes es amar a Dios, amar a tu prójimo, ser luz en este mundo, compartir el evangelio. ¿Y le sigo, hermano? ¿O me regreso al Biblia? Nos gusta decir que Dios me salve, que Dios me sane, que Dios me cuide, que Dios me dé. Pero cuando se trata de responsabilidades, Dios a este pueblo le estaba diciendo, con todas estas leyes le decía, en el pacto, esta es tu parte. En este pacto que estamos haciendo en el monte de Sinaí, esta es tu parte. Un libro de leyes. Y fíjese, vamos a la parte final del capítulo 21, versículos del 26 al 36, los voy a leer. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su siervo y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ellos muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne. Mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de una persona cuando le fuera impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneara a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Y hermanos, aquí quiero hacer una pausa. El valor de un esclavo eran 30 ciclos de plata. ¿Sí recuerda cuánto le pagaron a Judas? Aquí es donde entendemos que toda la palabra es útil para reducir, para instruir. Nada está escrito por estar escrito. Sigo leyendo. Si alguno abriere un pozo, cavare una cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarcido a su dueño, y lo que fuere muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere el buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Y hermanos, aquí se sigue aplicando los primeros 2 versículos, 26 y 27, el ojo por ojo. O sea, ten cuidado. Pero en la siguiente parte, hermanos,
empieza a hablar de la responsabilidad de los dueños, incluso con sus animales. Si tu animal hace esto, tú vas a responder. ¿Sí? Ahí donde dice, oye, si el dueño sabía que su buey era corneador, o sea, era agresivo, y no lo guardó, y mató a alguien, el dueño va a morir. Esa es la responsabilidad que tenían estos. Esta responsabilidad era hacia el hombre y mujeres libres, podrían morir o rescatar, hacia siervos o siervas pagando los 30 ciclos de plata, y hacia los bienes de los demás. Y hermanos, vuelvo a la ley aquí, pero en este caso, hermanos, me gusta porque se muestra la responsabilidad que los dueños tenían directamente con sus animales, hermanos. Pero en esta figura, hermanos, tan solo el ser descuidados, el no ser atentos, lo que les dice este pueblo es, si tú no sabes cuidar los bienes que Dios te da, las cosas que Dios te da, tú vas a pagar las consecuencias de esto. Es lo que les estaba diciendo en este último. Tú tienes responsabilidad de todo lo que Dios te da. Y eso aquí aplica para varones. ¿Dónde está la responsabilidad en tu hogar? ¿Cuáles son los mandatos que a ti te han dado? Mujeres casadas, ¿cuáles son los mandatos que no cumples o que sí cumples? Hermano, hijos, ¿cuáles? Si es que Cristo está en tu vida, ¿cuáles son esas que tú tienes? Que no solamente se queda ahí, se va a la iglesia. ¿Cómo sirves en la iglesia? A los pastores también les ha llamado la atención las bendiciones que te dan. ¿Cómo respondes por esa? Hermanos, es una carga para todos. Dios te da bendiciones, pero también te pide que seas responsable. Juan 3:16, de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que nadie crea y se pierda más que el hombre. Mereciendo nosotros juicio, Dios dio a su Hijo, sin merecerlo, y merecer un juicio total de perdición, por gracia fuimos salvados. Ahora que tienes esa bendición de ser llamado Hijo de Dios, ¿dónde está tu responsabilidad como cristiano? Y ya lo vimos, hermano. Disfruta tu libertad. Acepta que eres perdonado constantemente. Pero ¿dónde está tu responsabilidad de ser llamado Hijo de Dios? Lo decía el hermano Hilario hace mucho tiempo. Antes agarrábamos la Biblia y la traíamos debajo y andábamos, y era una manera de distinguir al cristiano. Y ahora con la tecnología difícilmente a muchos ya les gusta traer la Biblia en los celulares, y no está mal, hermano, pero tu responsabilidad sigue siendo la misma. Tu responsabilidad era igual cuando te veían con la Biblia abajo que cuando ahora la tienes en electrónico. Tu responsabilidad sigue siendo la misma: amar a Dios, amar a tu prójimo, compartir el Evangelio, vivir para Cristo, estar enfocado en Cristo, porque todo lo demás vendrá si Dios lo quiere, y si no llega es porque Dios así lo quiere. En Hebreos 12, 1 al 11 dice, por tanto, Hebreos 12, del 1 al 11, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió la tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dijere, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota todo lo que al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual también han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por tanto, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les veneramos.
porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos, ciertamente, por días nos disciplinan como a aquellos les parecía. Pero para el que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después del fruto apacible de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, este pasaje nos recuerda lo responsable que somos de las bendiciones que Dios nos da. Cuidemos nuestro corazón, porque Dios sabe lo que usted necesita. Y vuelvo a repetir esto, Dios sabe lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Dios sabe lo que usted necesita para que se cumpla su plan perfecto, para que usted viva en su plan perfecto, no lo que usted quiere, lo que Dios sabe que usted necesita. Dios nunca se va a contradecir en la dirección correcta de su vida. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en conjunto dirigen su vida. Tus luchas, tu felicidad, tus batallas, cuando realmente te haces responsable de tu vida espiritual. Porque segunda de Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para extraer injusticia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque Dios te da una dirección, tú debes guiarte con su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias que en estas leyes nos demuestras que tú tenías todo organizado, tú tenías todo planeado. Ayúdanos en nuestro corazón, ayúdanos en nuestra mente a vivir confiados plenamente en ti. Cada decisión, cada situación, cada cosa que queramos tomar, que queramos, ayúdanos a guiarnos por ti. Perdónanos esas veces que nos hemos sentido mejor que tú, que nuestra vanidad o nuestro orgullo te hemos fallado. Pero tú eres bueno para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias porque tú mantienes a tu iglesia. Gracias por nuestra vida, por nuestra salvación. Te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.